Buenas tardes, jóvenes. Vamos a trabajar un poquito el tema que estábamos pendiente para el día de hoy, sábado 18 de diciembre. Entonces, vamos a trabajar un poquito acerca de la clase que estábamos y que teníamos, como les estoy diciendo, pendiente para el día de hoy. Vamos a trabajar un poquito en lo que es el análisis FODA y por el momento voy a quitar un poquito el tamaño para que lo miremos mejor. Y vamos a ver de qué se trata el tema como tal, el tema de análisis FODA, en donde tenemos esa definición que, que es importante ustedes la manejen y ya se la dejen grabada en su mente, en su vida profesional, porque es una herramienta que se utiliza a nivel de empresa y valga la redundancia en todas las empresas. Dice que el análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos proyectos o proyectos de mejoras. Entonces, en la herramienta FODA no únicamente para las empresas que ya, no es únicamente para las empresas que ya están funcionando, no. Tampoco es una herramienta para las empresas que van a iniciar, no. El análisis FODA se utiliza para cualquier empresa, en cualquier edad que esté la empresa, ya sea que esté iniciando, ya sea que esté avanzando, ya sea que esté en su etapa de madurez, en cualquier etapa se utiliza esta herramienta FODA. ¿Ok? Por lo tanto, FODA dice que es herramienta que muestra la situación actual de la empresa, en donde a través de esta situación de la empresa, de la situación actual de la empresa, de la organización, se obtiene, un diagnóstico preciso. En base a él se toman acciones acordes con los objetivos. Entonces, el análisis FODA como tal es una herramienta que nos sirve para obtener diagnósticos y de esa manera pues tomar decisiones más acertadas en cuanto a los objetivos que como empresa nos programamos o pretendemos realizar. ¿Okay? Dice que esta matriz FODA es un método que se utiliza para analizar. Aquel día en clase presencial mirábamos un poquito los cuatro puntos de la matriz FODAS: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ustedes recuerdan, muchachos, que yo les decía que cada uno de ellos son fuerzas internas y las otras son externas, internas, externas, las internas controlables, las externas incontrolables. ¿Ok? En el proceso de análisis FODA se consideran los factores económicos, políticos, sociales, culturales que representan la influencia del ámbito externo de la empresa, que incide sobre su quehacer interno. Por lo tanto, los objetivos del análisis FODA es conocer la realidad de la situación actual. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un diagnóstico que yo como empresa hago. ¿Cuál es mi realidad actual? ¿Ok? Tiene la finalidad de visualizar panoramas de cualquier ámbito de la organización, proyecciones, llámese estrategia, llámese objetivo, llámese meta, qué panorama yo o qué ámbito yo dentro de la organización que estoy procurando realizar, ¿verdad? Y el último, visualizar la determinación, dice, disculpen muchachos, visualizar la determinación de política para atacar debilidades y convertirlas en oportunidades. Entonces, si ustedes se fijan, muchachos, en esta parte aquí, yo les decía a ustedes que cuando hacemos ese análisis tenemos que ver cuáles son las debilidades que tengo yo
cómo puedo a través de mis fortalezas o a través de mi fortaleza o a través del entorno de mi mercado, yo puedo convertirla en oportunidad, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera? Yo esa debilidad la hago una oportunidad, porque recordemos que vamos a desarrollar estrategias en base a cualquier área de la empresa, sea interna, sea externa, sea fortaleza, sea amenaza, sea oportunidad, sea debilidad. Cada una de esas cosas nosotros la vamos a desarrollar prácticamente, ¿verdad? Aquí están las variables FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas. Nosotros podemos ver que nuestras fortalezas y nuestras debilidades son internas. Yo les decía que las variables internas nosotros podemos actuar sobre ellas, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero remodelar mi área de atención al cliente, invierto, remodelo. Yo quiero cambiar la imagen del producto, lo hago. Por lo tanto, las variables internas es posible actuar sobre ellas. Las oportunidades y las amenazas decimos que son externas. Por lo tanto, aquí es difícil poder modificarlas. Por ejemplo, la competencia. La competencia es una amenaza. Entrar nuevas empresas al sector donde yo estoy trabajando, eso es una amenaza. Por lo tanto, yo no le voy a decir a la competencia, mira, no entres a este mercado porque es mío. Falso, negativo, negativo. La empresa va a entrar. Por lo tanto, yo siempre he dicho que es la parte estratégica, que como administradores, como contadores o como cualquier profesional que sos emprendedor y que tenés tu negocio, no tenés que tener miedo a la competencia, te tenés que tener miedo a la incompetencia, ¿ok? Por lo tanto, las fortalezas son capacidades especiales con las que cuenta la empresa y que gracias a las cuales tiene una posición privilegiada frente a las competencias. Por ejemplo, ahí dice algunos 3 ejemplitos: habilidades y capacidades, recursos, actividades. Y yo le decía, por ejemplo, también que una fortaleza que puede tener un negocio, en este caso, por ejemplo, el UPOLI como universidad donde nosotros servimos, es el local propio. Por lo tanto, esos son recursos propios de la empresa y que son controlables. Actividades que se desarrollan positivamente, habilidades y capacidades. Aquí hablemos del personal, hablemos de recursos humanos, hablemos de la tecnología y hablemos de otro tipo de actividades también que son positivas para el desarrollo empresarial. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de fortalezas: capacidad total de calidad, total de productos, la economía de escala, recursos humanos, innovación en tecnología, misión, visión y metas bien definidos, servicio al cliente, liquidez, hablemos de liquidez, hablemos de dinero. ¿Qué tan líquido está la empresa? ¿Qué capital de trabajo yo tengo para hacerle frente a mi negocio? ¿Ok? Oportunidades son aquellas factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la organización y que permiten obtener ventajas competitivas. Las oportunidades se clasifican en diversas categorías: en factores económicos, sociales, tecnológicos, demográficos, mercados, competencias. Son externos. Por ejemplo, los factores demográficos influyen en mi negocio. Yo les ponía el ejemplo en la clase presencial que si entra la temporada cafetalera tengo que recontratar bastante mano de obra. Si una empresa de abarrotes tiene una oportunidad en el mercado, la respuesta fue sí, pero si tiene una debilidad que no tiene suficiente liquidez. Si ustedes se fijan, en el anterior decíamos que la liquidez, aquí la liquidez es una fortaleza, pero supongamos que fuera una debilidad y tenemos esa oportunidad. Entonces me decía alguien por ahí, pues le hacemos un préstamo al banco. Correcto. ¿Ok? Le hacemos un préstamo al banco y ya trabajamos distinto. ¿Ok? Entonces, dentro de este análisis FUDA, ¿qué oportunidades yo tengo? Nuevos mercados, posibilidades de exportación, mercado en crecimiento. Hay que tener bien presente esos aspectos. Las debilidades son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, que está asociado con los recursos de los que se carece, con las habilidades que no poseen, actividades que no se desarrollan positivamente. Por ejemplo,
La primera debilidad que puede tener una empresa es que no tenga ni misión, ni visión, ni valores. Esa es una de las primeras debilidades que puede tener una empresa, porque la verdad de las cosas es que una empresa que no tiene misión, y si la misión es la razón de ser, si una empresa no tiene misión, pues no debería de ser. Así de fácil. Algunos elementos que se toman en cuenta: administración, organización, operaciones, finanzas, otros factores de la organización, por ejemplo, motivación del personal. Esos son aspectos que se tienen que tener siempre presente. La motivación del personal puede ser una debilidad perfectamente. Miremos aquí algunos ejemplos. Altos costos de producción, alta resistencia al cambio, retraso en la entrega de las mercaderías, falta de planeación, recursos humanos sin capacitación, falta de control interno, tecnología obsoleta, entre otras, ¿verdad? La amenaza son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atenar incluso contra la permanencia de la organización. Entonces las amenazas también se agrupan en factores económicos, políticos, tecnológicos, sociales, de competencias, demográficos y otras cosas más. Una relación muy parecida con las oportunidades, porque recuerden que son externos. Entonces tenemos que tener siempre presente eso. Hay algunos ejemplos de las amenazas: ingreso de nuevos competidores, productos sustitutos, ingreso de productos importados, etc. En la actualidad, el mercado como tal es un mercado bastante dinámico. No es estático, es dinámico. Por lo tanto, yo tengo que moverme en función de las necesidades y los deseos de mis clientes. Entonces, por eso te habla de productos sustitutos, de nuevas competencias. Y entonces, normalmente cuando una empresa es nueva en el mercado, pues, cuando una empresa es nueva en el mercado, siempre, siempre, siempre hay más emoción, hay más entusiasmo, por lo tanto hay mejor atención al cliente, hay mejor calidad en el servicio, y luego se va enfriando y se te va convirtiendo en una debilidad. Pero la amenaza como tal es que la competencia venga con mejor ánimo a competir, ¿ok? Por lo tanto, dentro del proceso de planeación dice que este es funcional cuando disminuyen las debilidades, se incrementan la fortaleza, las amenazas son atendidas oportunamente y se aprovechan las oportunidades. Por lo tanto, nosotros vamos a alcanzar los objetivos y la misión de la empresa, ¿ok? Que no se les olvide, muchachos, esa parte que está acá. Si ustedes se fijan, la primera parte inicia con el proceso de planeación. Ustedes muy eficientemente en la última clase que tuvimos, pues estuvimos viendo un poquito de lo que era el ciclo del proceso administrativo. Ustedes recuerdan que ese ciclo siempre inicia con la palabra planeación, ¿ok? Ahí tenemos la matriz, las fortalezas. Dice que tenemos que buscar cómo incrementarlas. Las oportunidades tenemos que aprovecharlas. Las debilidades tenemos que disminuirlo. Y las amenazas tenemos que buscar cómo neutralizar. Ese es el ámbito empresarial que todo administrador de una empresa, todo emprendedor de una empresa tiene que tener siempre presente, ¿verdad? Entonces, más o menos la matriz de su trabajo que van a hacer, que están haciendo, va a quedar de esa manera que está por ahí, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Pero procuremos un negocio como tal y miremos cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus oportunidades y cuáles son las amenazas. No las voy a leer esta, pues, porque se las dejo ahí solamente de ejemplo, ¿verdad? Entonces, dice que dentro de este análisis FODA, partimos de un concepto simple y claro y que convertimos en datos. Esos datos los convertimos en información y esa información la utilizamos para tomar decisiones. Por ejemplo, cuando yo hago mi análisis FODA, me doy cuenta de la debilidad. Esa debilidad tengo que convertirla, dice, en una oportunidad, en una fortaleza. Tengo que neutralizar esa parte, por lo tanto tengo que moverme en función de la decisión que como empresario voy a tomar, ¿ok? En términos de sistemas,
¿verdad? Entrada, proceso, salida, y hablemos aquí en esta parte de productos tangibles o intangibles que vayan a salir dentro de la organización hacia el mercado. Por lo tanto, en la entrada miremos los datos de la organización, en el proceso, el análisis FODA, en la salida, el producto, o sea, pues el informe FODA, ¿para qué? Para la toma de decisiones. Si ustedes se fijan, esta herramienta como tal lleva y conlleva a esa parte de toma de decisiones, que no se me les olvide, ¿ok? Dice que ¿quién puede hacer un análisis FODA? Bueno, cualquier persona que distinga lo bueno de lo malo, lo relevante de lo irrelevante, lo externo de lo interno, pero es bien importante aquí un tema que se llama resistencia al cambio, que es una tarea que les voy a dejar para el próximo año de 2022. Vamos a investigar un poco acerca de la resistencia al cambio, porque dice que yo, como persona, como dueño de negocio, muchas veces no veo más allá de lo que yo quiero ver, ¿verdad? Por lo tanto, dice que este FODA siempre nos va a ayudar a analizar la organización siempre y cuando podamos responder las siguientes preguntas. Uno, ¿lo estoy analizando? ¿Es relevante? ¿Está fuera o dentro de la organización? Es decir, si es interno o es externo, ¿es bueno o malo para la empresa? Todos esos aspectos tengo que tomarlos siempre en cuenta. ¿Ok? La matriz de FODA parece un proceso sencillo y directo, pero puede tener problemas como grado de objetividad, peligros de grupos de análisis, por lo tanto hay que tener siempre en cuenta. Y yo, la verdad de las cosas es que cuando un análisis FODA se hace a nivel personal, muchas veces nosotros no queremos admitir que tenemos errores, entonces ahí tenemos un problemita muy serio, tenemos que tener siempre cuidado en esa parte, muchachos, ¿ok? Y una conducta estereotipada, códigos de silencio, ay, sí, pero no. El subjetivismo, situaciones anteriores que pueden ser falsas en su causa y ciertas en su consecuencia. Opiniones basadas en análisis de los hechos reales y luego combinar algunas metodologías que no son compatibles. Todas esa parte es importante. Luego, el temor que se origina por el clima y la cultura organizacional de la empresa y no las situaciones visibles y previsibles. Por ejemplo, yo conozco empresarios y empresas que tienen trabajo, pero la gente no quiere trabajar ahí. ¿Por qué será? La miopía suele surgir al momento de la realización de un análisis de una mirada interna y luego mezclar, dice, diversas posiciones jerárquicas. Esto puede generar también el efecto miopía, ya que mayor nivel jerárquico hay mayor alejamiento de la realidad. Es decir, ustedes se acuerdan de las 5 partes de la organización, la alta gerencia, el de operaciones, quién es el que está haciendo el trabajo, quién conoce mejor el trabajo del que lo hace, ¿ok? Por lo tanto, siguiendo en esta parte aquí de situaciones que se tienen que tener en cuenta, mezclar desproporcionadamente personas de mentalidad muy diferentes, equilibrio de partes para garantizar mayor valor agregado, considerar que el FODA es un formato único, que no hay receta, cada situación es diferente, por lo tanto existe un formato único en el análisis, periodicidad del FODA, cada cuánto yo voy a hacer análisis FODA, eso es bien importante, ¿verdad? Y la verdad de las cosas que FODA hay que hacerlo siempre, siempre, porque los gustos, preferencias de nuestros clientes van cambiando, la tecnología va cambiando y muchas veces nos vamos quedando obsoletos. Luego algunas preguntas que tenemos que responder en relación a la competencia. ¿Cuáles han sido nuestros mejores logros? ¿Cuáles son nuestras principales deficiencias? ¿Cuáles son las principales fortalezas? Todos esos aspectos tenemos que tener presente. Las principales debilidades, los factores externos, cuáles son las principales oportunidades de alcance, etcétera. Todos esos aspectos tenemos que trabajar. Entonces, yo hasta aquí llego el día de hoy para que ustedes vayan haciendo el análisis de la empresa que ustedes van a seleccionar, ¿verdad? Fortaleza, fortaleza 1, fortaleza 2, hasta la fortaleza N. Debilidades, debilidad 1, debilidad 2, hasta la debilidad N. Oportunidad 1, oportunidad 2, hasta la de oportunidad N. Amenaza 1, amenaza 2, hasta la amenaza N. Todas las que encuentren, todas las fortalezas, todas las debilidades, todas las oportunidades, todas las amenazas. Entonces, ese es el trabajo que tienen, muchachos, ese es el trabajo que tienen y nos vemos entonces
yo creo que hasta el próximo año, efectivamente, hasta el próximo año nos miramos. Entonces, cualquier duda, muchachos, no duden en escribirme, en llamarme y estamos entonces en contacto. Ahí voy a estar pendiente de ustedes en el grupo de WhatsApp por cualquier duda que puedan tener. Entonces, muchachos, no me resta más que decirles y desearles un feliz año 2022. Esta Navidad es un tiempo de compartir en familia. Esta Navidad es un tiempo de que más allá del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sea que Él nazca en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que tratemos de vivir conforme vivió Él, ¿verdad? Gracias, muchachos, se les quiere mucho y estamos en contacto. Por aquí entonces vamos a dejar el día de hoy y nos vemos, si Dios quiere, próximo 2022. Dios me les bendiga. Gracias.